Esta noche al doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores. Él es integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2. Doctor, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, se reporta ya una muerte, un fallecimiento. Hay 51 casos. Estamos en alerta, son más casos que el año anterior. Se había reportado un importante brote no solamente en Morelos, sino en varios estados de la República. ¿Qué tal, Abel? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Mira, como dices, hay un ligero incremento en varios de los estados de la República acerca de los casos, y pueden ser desde los casos no graves hasta los casos con síntomas de alarma y el dengue grave. Referente a esto último dos, sí vemos un incremento, y esto es porque estamos viviendo la transición a otro serotipo. Cabe mencionar y poner en contexto al auditorio que del dengue hay 4 serotipos. Durante muchos años, el serotipo 1 y 2, por ejemplo, en Morelos, fueron los que circularon con más alta prevalencia. Sin embargo, desde hace 2 o 3 años, empezó a incrementarse la incidencia del serotipo 3. E incluso en investigaciones recientes que hemos hecho, en colaboración con varios investigadores, hemos visto que dentro de este serotipo 3 hay todavía otros 2 subtipos que hacen más complicado el asunto. ¿Por qué? Porque finalmente el infectarnos de dengue cuando es la primera vez nos puede llevar a síntomas no graves o de poca alarma, pero cuando hemos tenido una infección previa con otro serotipo, como te decía, la prevalencia había sido sobre el 1 y el 2, el infectarse de un nuevo serotipo como el 3 implica que la probabilidad de tener síntomas graves es mucho mayor y por lo tanto la letalidad puede aumentar. Claro. Ahora, doctor, pues hemos tenido varios años con este incremento importante de los casos de dengue, sobre todo de los confirmados. ¿Están preparadas las autoridades, en este caso de Morelos, con todo el protocolo, desde la vigilancia, la confirmación de casos, con los procesos de diagnóstico, pero lo más importante, la atención a quienes lleguen a los hospitales o clínicas? Mira, ahorita con las lluvias de temporal, por ejemplo, y las lluvias que se avecinan más fuertes en algunos, en un par de meses tal vez, o en un mes, esto ha sido un problema por el calentamiento global y todo el desajuste climático. Una vez que empiezan las lluvias, o sea, se vuelven a activar la presencia de los mosquitos debido a que muchos de los huevecillos que se quedan ahí latentes durante hasta un año están ya preinfectados con el virus de dengue. Por lo tanto, pues hay que vigilar mucho que en esta época de lluvias, por ejemplo, no se tengan lugares donde se pueda acumular agua, y controlar al vector principalmente. El vector, pues a nivel de larva, que es cuando está en el agua, y si no le permitimos estar en el agua, pues no se puede reproducir a la etapa adulta, y a la etapa adulta hay que controlarla con fumigaciones. Ahora, la atención es muy importante, sobre todo que la población conozca los síntomas que son graves. Obviamente la fiebre y el dolor de cuerpo es una característica muy importante, y la fiebre debe ser algo controlada. Sin embargo, el dengue es un proceso inflamatorio que es difícil de controlar, sobre todo cuando ya se presenta en casos graves por esta reinfección que te digo de un nuevo serotipo. Entonces, obviamente hay que tratar de mantenerse con la fiebre controlada, usando los antipiréticos que sean pertinentes, obviamente buscando el auxilio o la asistencia médica, y cuando la fiebre no sea controlable, o por ejemplo haya síntomas de dengue hemorrágico, que es este sangrado de las encías, y que puede ser reflejo de otros síntomas y otros sangrados internos más graves, se tiene que buscar ayuda inmediata. Claro. Ahora, doctor, hemos hablado en los últimos años y principalmente a partir de 2019 de un desabasto de vacunas. Para el caso de dengue, ¿hay alguna vacuna que se esté aplicando en el país, que se pueda aplicar en Morelos? O en definitiva, la autoridad no ha considerado relevante, a pesar del incremento de los casos, aplicar esta vacuna, adquirirla. ¿Cómo se puede conseguir? Mira, históricamente ha habido 2 vacunas que, bueno, la primera que se administraba, digamos, o que había disponibilidad, no daba buenos resultados, e incluso
perjudicaba o hacía que la gente tuviera síntomas más graves. Esto es porque los anticuerpos que creaba uno con esa vacuna no neutralizaban al virus y hacía que las células del sistema inmune se infectaran y tuviéramos una respuesta inflamatoria muy, muy grave. Sin embargo, hace unos años en México se aprobó, me parece que hace 3 años, la vacuna de Takeda, y esa vacuna de Takeda es para los 4 serotipos y parece dar muy buenos resultados. Sin embargo, tiene que administrarse en una etapa de edades que entre los 7 y los 15 años. De otra manera, no tiene efectividad. Entonces, digamos que sí se tiene que pensar en hacer la inmunización en ese rango etario y finalmente con eso ir protegiendo a la población. Pero digamos que no hay muchas opciones para inmunizar ya otros grupos etarios y sobre todo que hay que pensar a largo plazo, tanto con la vacunación y el control del vector. Hay otras soluciones que, digamos, se pueden aplicar que tendrían que coordinarse con muchos sectores del gobierno, que es la introducción, por ejemplo, de mosquitos transgénicos, los cuales ya no se pueden infectar del virus. Esto en Colombia y en Brasil se ha hecho con bastante éxito, pero en México pues hay mucha satanización en contra de los avances biotecnológicos, sobre todo los transgénicos, pero eso podría ser una solución también muy factible. Qué interesante esto último que nos compartes, por supuesto en Brasil, con una crisis, incluso epidemia por el dengue. Finalmente, doctor, pues si no tenemos estos avances, si no tenemos una vacuna que debe de aplicarse pues prácticamente con pincitas, ¿qué sí podemos hacer? Muchos hablan de que incluso lo más fácil o lo más sencillo, que es evitar estos charcos, estos cacharros, sería lo que más nos protegería. Definitivamente, el evitar que el vector se propaga es de suma importancia. Esto es reduciendo las zonas donde pueda hacerlo, que esto puede ser desde una tapa de refresco con agua, ahí puede depositar sus huevecillos y empezar la reproducción. Obviamente también en muchas colonias, por ejemplo en Morelos y en muchas partes del país donde hay dengue, no se tiene el abasto de agua, de manera que la gente reserva o guarda el agua en contenedores, los cuales también se pueden llenar de larvas de mosquito si no se tapan o si no se tratan con químicos como el abate, que mata este tipo de larvas. Y pues definitivamente hay que tener mucha precaución y mucha conciencia sobre el cómo evitar que el vector, que en este caso es el mosquito, se reproduzca. Platicamos esta noche con el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2, en este caso por el dengue que está preocupando en Morelos, pero también en otros estados del país. Doctor, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Muchísimas gracias, Abel. Y bueno, dentro del Consorcio de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 iremos ya reactivando todas estas alertas y sobre todo la información de los serotipos que circulan, no solamente de SARS-CoV-2, sino estamos también planeando incluir dengue para que la población lo tenga a la mano. Gracias, doctor. Estaremos atentos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. 100 palabras.